Muy buenos días, estimados estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la semana número 6, en la cual vamos a ir desarrollando los temas constantes en la guía metodológica respectiva, con la finalidad de ir observando todos los temas concernientes a la asignatura de comunicación oral y escrita. Dentro de la presente clase, muchachos, vamos a observar en el contenido de esta semana las modalidades de la lectura, ¿sí? Y los niveles de lectura respectivos, los cuales vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos, cada uno de los temas para que tengan mejor comprensión. Como ya es de su conocimiento, dentro del desarrollo de la asignatura resulta elemental que ustedes puedan participar y activar la participación dentro del desarrollo de las clases de esta semana, ¿sí? Por ello, se ha planteado como objetivo analizar las modalidades y los niveles de lectura con la finalidad de distinguir cada una de ellas con sus características y especificaciones, aprendiendo a determinarlas según los contenidos correspondientes, ¿sí? Ya que como vamos a poder observar, cada una de las modalidades y de estos niveles tienen sus particularidades, tienen sus peculiaridades que las diferencian y las distinguen de los demás, ¿sí? En ese sentido, se me hace prudente preguntarles a ustedes qué se les viene a la mente con este tipo de niveles de lectura o de modalidades de lectura. ¿Qué es lo que ustedes comprenden sobre niveles de lectura o modalidades de lectura? Será Ángel, diferente. por favor. Ya. Yo Tania. creo que... perdón, pensé. Que tiene conocimientos previos y está pensando, está, esa ¿Y? persona está pensando. No. A ver, vámonos. ¿Quién más? A ver, Erika. Podría ser que se refiere a las distintas maneras de entender y leer un texto. Ya. ¿Alguien más? Lisette, por favor. Como buscar diferentes medios para entender una lectura. Ya. ¿Alguien ¿Cómo, más? cómo Levanta la interpretar? mano, por favor, para intervenir. Perdón. A ver, Shirley. Podría investigar y explorar para conocer nueva información y así tener mejores opciones de lo que estamos buscando o queremos conocer. Shirley, tienes problemas con el audio, no se te entiende absolutamente nada. Yasmín. ¿Cómo interpretar cada texto? ¿Cómo leerlo? Buscar la manera de leerlo, analizarlo, a tener referencias sobre el texto. Ya, muy bien, gracias, Yasmín. Germania. En que una persona lee y las demás escuchan. Perfecto. Vamos a seguir avanzando entonces, ¿no? Vamos a ir desarrollando las ideas respectivas de lo concerniente a estas modalidades y niveles de lectura en los cuales ustedes van a tener mayor comprensión sobre dicho contenido, ¿sí? Entonces, por ello vamos a ir observando qué son estas modalidades de lectura. Como sabemos, la intención comunicativa cambia de acuerdo a la adecuación.
No existe un solo tipo de texto. Por tanto, también hay varios tipos de. ¿Sí? ¿Qué es qué es esto de la intención comunicativa? ¿Qué es esto de la intención comunicativa? La intención comunicativa es lo que nosotros estamos buscando obtener por medio de la comunicación, el resultado, la respuesta que estamos buscando. ¿Sí? Hay que saber diferenciar muy bien qué es lo que queremos hacer con un escrito. Lo necesitamos para informarnos, para investigar sobre un tema, tomando en cuenta diferentes posturas o puntos de vista. Leer por placer o leer para un goce estético, ¿sí? O podemos incluso leer para crecer en humanidad, entre otras. Tenemos dentro de estas modalidades la modalidad informativa. Esta modalidad de lectura se emplea para adquirir conocimientos en algún área específica del saber. Basta con conocer el significado de las palabras para la comprensión del texto. No hay que inferir, suponer ni criticar el contenido de los escritos, puesto que son saberes unívocos, concretos, verificables y aceptados universalmente. Dentro de esta categoría se encuentran la noticia, el tratado científico, los datos estadísticos, entre otros. ¿Quién me da un ejemplo de esta modalidad informativa? Erika, por favor. La revista. Ya. Una revista, ¿no es cierto? Ángel. Un anuncio, un boletín. Un anuncio, un boletín. Por medio de periódico también. Tal vez el periódico. Listo. Perfecto. Gracias, Ángel. Entonces, ya vamos dándonos cuenta entonces de estas modalidades de lectura, ¿no? Que son importantes dependiendo de lo que nosotros estemos buscando obtener de la misma, ¿no? Debemos tener muy en cuenta que nosotros cuando leemos tenemos un propósito preestablecido de la lectura correspondiente. Tenemos la modalidad interpretativa, denotativa y connotativa. En este tipo de lectura se necesita ya un poco más de trabajo. Requiere que comprendamos lo que el autor nos quiere decir, tanto explícita como implícitamente. ¿Qué es algo explícito? Algo que está claro. Exactamente, muy bien, Yasmín. Algo que está claro, ¿no es cierto? Algo que que está debidamente determinado y que nosotros, por ende, no necesitamos buscar dentro del contenido para tener una comprensión sobre lo que se está tratando, ¿sí? Entonces, eso es lo explícito. Lo implícito es algo que nosotros tenemos que ir descubriendo dependiendo del contenido de texto, ¿sí? Y este nos va a permitir a su vez que tengamos una mejor comprensión sobre lo que estamos observando. Por denotación entendemos aquello que el texto nos dice y comprende, ¿sí? Sin rebuscar en su interior, mientras que la connotación hace referencia a aquellas ideas que se encuentran escondidas en el escrito, ya sea por medio de una sugerencia, un refrán, o cualquier pista que nos pueda dar el escritor para captar ese mensaje disimulado u oculto. Perfecto. Esa era una pregunta. ¿La connotación es implícita o explícita? Keiner. Física. Implícita. Ya, correcto, ¿no es cierto? Gracias. ¿Por qué? Porque ya acabamos de observar en este sentido
que cuando estamos hablando de un tema implícito es cuando nosotros debemos buscar en el interior del contenido para poder tener una comprensión sobre lo que estamos leyendo, ¿sí? Hay que interpretar qué es lo que nos quiere decir el autor, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden percatarse de los contenidos de cada uno de estas modalidades que forman parte de la lectura, ¿sí? Dependiendo obviamente de la estructura del texto que estemos leyendo. La modalidad crítica. La lectura crítica es más compleja. Requiere que pongamos de nuestra parte y utilicemos los 5 sentidos, los aportes de varios textos y sobre todo de nuestras experiencias previas. Para esta herramienta es necesario que aprendamos a fusionar los tipos de lectura anterior, ¿sí? Informativa y referencial. Nuestras vivencias, opiniones y además es preciso que sepamos diferenciar lo esencial de lo accesorio. ¿Qué sirve y qué no? Por medio de una valoración y comparación de la información que se nos brinda, ¿sí? Entonces, dentro de esta lectura crítica, ¿cuál creen ustedes que es el propósito? ¿Cuál será el propósito de una lectura crítica? Que es más compleja. ¿Y por qué es más compleja? Obviamente Por- ella dice que es más compleja en la lámina. Sí, ¿Y por qué es más que compleja? Porque tiene diferentes Espérate, puntos de Keiner, vista espera. sobre. Dame 2 segundos. ¿Por qué es más compleja? porque tienen sentidos, sentidos en una lectura. No. Verán, irán analizando de manera correcta, no. Irán revisando. Keiner, por favor. Porque tiene diferentes puntos de vista, diferentes criterios y también podemos poner nuestro criterio en valoración sobre un tema. Exactamente, ¿no es cierto? Nosotros ya vamos a dar nuestro criterio sobre algún tema en particular. Obviamente, para nosotros dar un criterio en este sentido, nosotros debemos analizar, debemos comprender y debemos entender sobre lo que nosotros estamos leyendo, ¿sí? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta estos puntos, ¿sí? Resulta importante que ustedes analicen y comprendan lo que están leyendo. Es muy útil al momento de elaborar ensayos o textos académicos, ya que nos ofrece diferentes perspectivas sobre un mismo tema y nos ayuda a sacar nuestras propias conclusiones. Nosotros cuando revisamos material, un texto, algún tipo de libro, nosotros vamos a ir analizando el contenido y esto a su vez va a permitir que nosotros saquemos nuestros criterios personales sobre dicho tema, ¿sí? Los niveles de lectura. Ya acabamos de observar las modalidades de la lectura, ¿sí? Y como pudieron observar, en cada una de estas modalidades tenía un propósito y tenía incluso un contenido diferente y distinto que permite que nosotros tengamos con claridad la diferenciación de los mismos, ¿sí? Dentro de los niveles de lectura tenemos un nivel de lectura literaria, ¿sí? Este nivel de lectura tiene como finalidad extraer las ideas expresadas por el autor del texto, dentro de la comprensión referencial del escrito y buscando de manera explícita la información, podemos acceder a un mundo de conocimiento unívoco. Dentro de este nivel no podemos suponer, inferir ni valorar nada del contenido, solamente adquirir información. ¿A qué se referirá de forma puntual este nivel literal? ¿Qué entienden ustedes por nivel literal? A ver, Erika.
Podría ser algo que se puede identificar de forma clara y a primera vista en el texto. Ya, en otras palabras más concretas. A ver, Nelly. Podría ser más A ver, objetiva. Nelly. Podría ser que se utiliza palabras claves y tenga sentido. Miss, que no Ya. podemos cambiar nada del A texto. ver, Liz. Por favor, levanten la mano, ¿sí? Que da un mensaje o una opinión al lector. Un mensaje, una... No. A ver, Ángel. Tal vez como de forma puntual es que no hay que darle mucha vuelta al asunto, sino que ya deja la idea clara. No. Yasmín. Que no podemos cambiar nada del texto. Exactamente, ¿no es cierto? Eso quiere decir literal. Nosotros cuando escuchamos la palabra literal es cuando nosotros vamos a tomarlo tal cual está plasmado. No podemos hacer ni análisis, no podemos cambiar el contenido, ¿sí? Es tal cual está planteado en el texto, ¿sí? Por ende nos dice, dentro de este nivel no podemos suponer, inferir ni valorar nada del contenido. ¿Por qué? Porque vamos a tomarlo todo de manera textual, ¿sí? Tal como está plasmado por el autor. Nivel inferencial. Tiene como objetivo la elaboración de conclusiones en base a la información que nos proporciona, ¿sí? Podemos relacionar el texto con experiencias previas para sacar nuevas ideas. Este nivel era muy poco practicado en la educación inicial y secundaria, puesto que dentro de la vida académica de nuestro país, la mayor parte de conocimientos estaban dados de una manera unívoca, sin dejar mucho espacio para la reflexión y menos aún para el criterio personal. ¿Qué entienden ustedes por unívoco? Ana. Ana Quinatoa. Sería que tiene el mismo significado. ¿Cómo el mismo significado? No te entiendo. Siempre tiene el mismo significado o la misma interpretación. Ya, bueno, por ahí sí nos vamos, bien, Ana. ¿Sí? Cuando hablamos de unívoco estamos hablando de información ya determinada, ¿no? Que era impartida de una manera mucho más general. Es decir, que esto no permitía que ustedes puedan llegar a desarrollar pensamientos o criterios propios, sino simplemente basarse de forma directa a las conceptualizaciones de los temas que habíamos observado. ¿Sí? Gracias a los avances de la pedagogía, cada vez son más los centros educativos que comienzan a reconocer y afianzar la importancia que tiene la lectura en nuestro medio. Requieren además un grado mayor de abstracción por parte del lector. Favorece la integración cognitiva formando un todo y alcanza a relacionar todos los campos del saber. Por medio de las inferencias realizadas, se puede dilucidar con mayor precisión lo que nos quiere manifestar el autor de un texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros en este sentido vamos a ir desarrollando nuestra mente sobre el tema que estemos tratando y que esto a su vez ya nos va a permitir incluso obtener ideas propias concatenadas y en conjunto de otra información previa acerca del mismo tema que nosotros la hayamos conocido, ¿sí? Es decir, esto nos va a permitir a nosotros complementar dichas ideas y sacar nuestros análisis propios y personales, ¿sí? A eso nos referimos con este nivel inferencial. Analógico. La lectura analógica implica una comparación entre varios textos para poder, en base a las relaciones existentes de concordancias y discrepancias, sacar nuevas ideas, nuevas informaciones, nuevas hipótesis y tomar conciencia sobre lo que expresan varios autores sobre un mismo tema.
En este nivel necesitamos dudar, no conformarnos con lo que nos dice un solo autor, no creer que los conocimientos sean estáticos y no pueden evolucionar. Si bien es cierto, la mayor parte de la información publicada tiene sus fundamentos en las investigaciones realizadas. Lo maravilloso de las ciencias está en poder plantear de una manera dinámica hipótesis para refutar informaciones y contribuir con nuevas investigaciones. Solo quienes dudan mantienen la mente abierta y son curiosos de su mundo, conseguirán grandes hazañas en el campo personal, de la investigación y del conocimiento. Al convertirse estos en grandes seres humanos y pensadores, serán dignos de admiración. En una sola palabra, ¿a qué se referirá este nivel analógico? Sencillito. En una sola palabra, ¿a qué se referirá este nivel analógico? Analizar. Tiene que ver con analizar, pero no es exactamente lo que busca Lisette. Comparar. Exactamente, es aquí mismo nos dice en la lámina, ¿no es cierto? Comparaciones. Es decir, nosotros vamos a buscar información no solamente de un autor, sino de varios autores sobre el mismo tema, ¿sí? Esto va a permitir que ustedes puedan llegar a tener incluso una comprensión mucho más amplia sobre un tema y sobre los pensamientos de diversos autores sobre lo mismo que estamos tratando, ¿sí? Entonces, en este punto estamos hablando de comparaciones, ¿sí? Vamos a comparar diversos textos que tratan sobre lo mismo, porque eso nos va a permitir obtener mayor información y mayor profundidad sobre lo que estamos observando. Crítico valorativo. El nivel crítico valorativo es de una complejidad muy grande. Requiere un gran compromiso para vincular todos los niveles anteriores y sumarle la crítica y valoración. El lector debe someter la información a una minuciosa evaluación crítica, tratar de sacar juicios de valor a partir de su conocimiento previo y comparar varias fuentes, varios autores y estudios que se han realizado a lo largo de la historia, seleccionando los más relevantes para concluir con la realización de un texto nuevo. Es una etapa de gran productividad para la formación de un profesional, que no se queda con las ganas de saber, que no se conforma con lo que el resto dice, que no se satisface con la mediocridad y está dispuesto, abierto para innovar, para ser parte de una revolución del pensamiento y reformar los saberes de acuerdo con su especialidad. En este crítico valorativo, ¿cuál será el factor elemental? Que nosotros, a través de un análisis crítico, vamos a desarrollar ideas propias y personales sobre un determinado tema, que esto va a permitir que nosotros podamos desarrollar ya incluso un texto personal sobre un tema, tomando en cuenta y en consideración los pensamientos de otros autores. Conclusiones. A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. Debemos conocer las modalidades de la lectura para saber diferenciar muy bien qué es lo que queremos hacer con un escrito, lo que necesitamos para informarnos, para investigar sobre un tema, tomando en cuenta diferentes posturas o puntos de vista, ¿sí? Entonces, en las modalidades ya tenemos claro que depende de lo que nosotros querramos obtener de esta lectura, vamos a ir estableciendo y determinando qué modalidades. Cada nivel de lectura nos permite conocer a profundidad el contenido del texto que estamos leyendo, esclareciendo el mensaje concreto con todas sus especificidades y características, ¿sí? Ustedes ya van observando en estos niveles de lectura que cada uno de ellos tiene un propósito, ¿sí? Y que dependiendo de cada uno de ellos, nosotros vamos también a obtener un resultado particular.
Y cada nivel nos propone en perspectiva según la finalidad y el objetivo que persigue que persigue con el contexto correspondiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está entendido? ¿Está comprendido? Al no existir preguntas, considero que han comprendido absolutamente todo lo que acabamos de observar. Muchas gracias.